ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes a todos, estamos en una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros, este programa que conduce Jorge Enríquez, que está en este momento llegando en cualquier momento. Mientras él llega nos vamos a ir presentando. Yo soy Ezequiel Domínguez, está con nosotros Luis Sebasco y también del otro lado de la pantalla está con nosotros Osvaldo Pérez San Martino, que nos va a estar contando un poco de su experiencia de la marcha del 3F, además que es un conductor de lujo de este programa. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Ezequiel? Hola, buenas tardes a todos, Ezequiel, Osvaldo y quienes estén escuchando. Bueno, vamos avanzando entonces, a hablar un poco de estas marchas del 1F y del 3F. ¿Qué pasó? ¿De qué se trató y qué pasó, Osvaldo? Tuvieron un orador privilegiado, ¿no? En esa marcha, la verdad que un lujo de orador. Yo quiero aclarar lo siguiente. Yo participé en la idea original con Ricardo Ramírez Calvo, con Alberto Garay y con Manuel García Mansilla, que fue simplemente un chispazo y ahí hicimos una declaración que se fueron sumando muchas personas y entidades. Y nuestra idea era que la declaración fuera leída por alguna personalidad popular, que no tuviera que ver con el ámbito jurídico, y yo me contacté con Luis Brandoni. Mira. Hablé con él y él me dijo que le hubiera gustado muchísimo hacerlo, pero estaba trabajando en Mar del Plata. De todas formas se ofreció a hacer un video, que lo hizo, convocando a la marcha. Y bueno, a último momento no disponíamos de esa personalidad pública y tuve que leerlo yo, pero no quería tener ningún protagonismo, simplemente leí una declaración que corresponde a los profesores que tuvieron la iniciativa y a todas las entidades que luego se sumaron. Pero no está mal, disculpame Osvaldo, no está mal que una personalidad pública del espectáculo haya sido reemplazada en esto por una personalidad académica, que en definitiva eran profesores los que convocaban. Sí, lo que no queríamos nosotros es que nadie pudiera decirse que alguno tenía un vedetismo. Hasta último momento tratamos de que fuera otra persona, bueno, terminé haciéndolo yo, pero esto nace por esa marcha anterior, ¿no? del 1 de febrero, que convocaron algunos personajes como Delía, como insólitamente como un juez, como Ramos Padilla, y fue tan contra la Corte, ¿no? Que como lo aclaramos muchas veces, cualquiera puede decir lo que quiera sobre la Corte, está en el ejercicio de la libertad de expresión o contra cualquiera de sus miembros, o respecto de sus fallos. Nosotros lo hacemos muchas veces, aquí mismo en el programa hemos criticado a veces fallos de la Corte, pero esta marcha convocada por Ramos Padilla y otros parecía tener otra pretensión. Ellos querían generar una presión tal que la Corte se tuviera que ir corriendo esa misma noche, así llegaron a decir. Entonces ya no se trataba de la libertad de expresión, sino de una actitud netamente sediciosa, ¿no? Y bueno, frente a eso nosotros nos pareció conveniente, bueno, que la ciudadanía pudiera expresarse no en defensa de la Corte, esto hay que aclararlo, sino de las instituciones, sino del Estado de Derecho. Que si alguien cree que algún juez de la Corte debe ser removido, está el procedimiento del juicio político. Y tuvo bastante convocatoria la marcha, más allá de que no tuvo mucha salida en los medios, me parece. Mirá, en los medios tuvo menos de la que quizás podía esperarse, porque en ese momento estaba el tema de la droga, de lo que había aparecido, y eso realmente en los programas informativos, en los canales de noticias,
era casi una cadena nacional, estaban todos con ese tema que había interesado, por supuesto, muchísimo a la gente, así que quizá no le dieron tanta importancia. De todas formas, hubo mucha gente que estaba, bueno, acá lo veo a Jorge, que estuvo ahí al pie del cañón con nosotros, bueno, vos, Ezequiel también, Luis creo que estaba, no estaba en Buenos Aires, así, muchas personas del ámbito jurídico. Es posible que también la poca relevancia que le dieron los medios, más allá del tema de la droga, ese tema absorbente, tuviera que ver con que la del 1 de febrero tampoco fue una marcha relevante, ¿no? Me parece que no hubo un contrapunto en eso porque... Bueno, es verdad, eso iba a comentarlo ahora. Inclusive algunas personas, luego de la marcha del 1 de febrero, nos dijeron, ¿no sería mejor suspender la nuestra? Porque fue una manifestación tan pobre, tan deslucida, tan grotesca, que en verdad para defender a la Corte habría que pedirle a Ramos Padilla que hiciera un acto de estos todos los días, porque no hay mejor forma de fortalecer las instituciones que exhibiendo a quienes pretenden atacarlas. Sí. Lo que pasa es que nosotros tampoco éramos dueños de la marcha. Para decirlo en términos caros a Luis, desde el punto de vista del derecho penal, diríamos que era como los delitos a distancia privada, ¿no? Nosotros pusimos en marcha esto, pero después ya nos excedía y había mucha gente que iba a ir igual. Nosotros no éramos quienes para dar la orden de suspenderla. Así que decidimos ir de todas formas y creo que en esas condiciones fue bastante gente. No sé vos, Jorge, que estuviste también, como lo viste. Hola a todos, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, lo vi tal cual lo que estás diciendo vos, fueron escuálida la marcha del 1 fue una marcha con muy poca concurrencia. La diferencia entre una y otra es que la primera fue con micros, con dirigencia conchavada, con militancia conchavada, y la nuestra, digo, la que convocamos, lo que convocaron los profesores de todas las facultades de Derecho de todo el país, era una marcha absolutamente espontánea. La gente no se la rió como ganado, no fue ovinamente, sino que fue realmente porque sintió esos deseos de ir, y no solamente era la gente, digamos, vinculada con el quehacer forense, sino también la gente que a lo mejor no está tan imbuida de los temas jurídicos, pero que se da cuenta que cuando un gobierno avanza sobre las libertades individuales, entran a verse cercenados todos nuestros derechos y garantías, y esto me parece que a la gente la afecta y muchísimo. Por eso creo que a eso se debió, y además que no hubo una convocatoria por parte de los partidos políticos. Eso también contribuye a que muchas veces no haya el grado de militancia que se da en las marchas cuando las organizaciones partidarias convocan, aún cuando no lleven divisas ni consignas. Pero para hablar de este tema y también para hablar de otros vinculados con el Consejo de la Magistratura, que hoy es uno de los temas más importantes a los que se va a abocar durante este periodo de extraordinarias, aunque ya va transitando sin que hayamos visto ningún tipo de novedades al respecto, y parecería que hasta tanto no comience el periodo ordinario el 1 de marzo no vamos a tener novedades al respecto. Pero para hablar de estos dos temas, del Consejo de la Magistratura y de la Corte, lo tenemos a Daniel Sapsay, que ha sido durante todos estos años y se mantiene con una vigencia increíble, un adalid de la defensa de la Constitución, y vaya que le ha costado algunas veces dolores de cabeza, incluso trasladados al plano familiar, con situaciones muy, muy difíciles de sobrellevar, pero que un hombre de su temple ha sabido sortearlas. Hola Daniel, buenas tardes, acá estoy con Osvaldo Pérez San Martín online, con Ezequiel Domínguez y con nuestro querido amigo Luis Sebasco acá en el piso, y querríamos conocer estas dos, hablar sobre estos dos temas. Primero, cómo viste la marcha del 3F, y segundo, cómo estás viendo estos dimes y diretes con el tema del Consejo de la Magistratura en el derrotero parlamentario. Bueno, antes que nada, saludarlos y agradecerles el llamado, y en particular los conceptos tan conmovedores que acabas de vertir, realmente son muy estimulantes, sinceramente, así que te los agradezco de todo corazón, además con la nobleza
y la transparencia con lo que lo decís, así que tienen un valor agregado. No es Respecto simplemente, no es halagar oídos, sino para que la gente conozca que a veces estas cuestiones no se ventilan en los medios, pero que conozca la valentía que has tenido en todo este tiempo. Bueno, muchas gracias. Mira, vos sabés que yo primero fui muy reticente respecto de la marcha del 3, porque inclusive corría la voz que desde la Corte Suprema preferían que no se hiciera, sino replicar aquello, y por lo tanto yo dudé mucho, soy sincero, pero al final, cuando vi quienes la convocaban, realmente organizaciones y personalidades que respeto profundamente, adherí también, pero no estuve presente, porque bueno, no estaba en Buenos Aires y creo que fue importante no haber estado presente, porque es importante que uno no sea irreemplazable. El discurso de Osvaldo, de paso te saludo, Osvaldito, fue brillante. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Un gusto de escucharte y aprovecho de Osvaldo felicitarte, sí, porque hiciste realmente un discurso magnífico. El modo como lo expresaste, y lo bien que te dirigiste, con firmeza y con tu naturalidad y tu modestia de siempre, así que me alegró muchísimo porque dije, bueno, no era necesario que estuviese, probablemente se hubiese estado muy bien hecho hablar a mí, y es importante que aparezcan otras personas, porque se tiene que multiplicar las voces, y realmente fue excelente y tuvo un gran eco. Mucha gente me preguntó si te conocía, algo lo conozco, sí, inclusive hemos escrito juntos en alguna oportunidad y nos queremos mucho. Así que bueno, tengo esa ambivalencia. Yo creo que con todo el saldo fue positivo de esa marcha. Fue positivo porque las presencias fue de personalidades, la calidad de quienes estuvieron fue tan contrastante con la otra que parecía realmente hecha por el enemigo. Entre esa especie de personaje tan cavernícola y desagradable que es Ramos Padilla, ¿no? Pero los gordos, la izquierda violenta, las banderas rojas, parecía un revival de algo que yo creí que nunca iba a haber, además la combinación de todo aquello. Yo creo que no podría nadie haberlo hecho de manera más certera para desprestigiar totalmente el acontecimiento. Y de hecho, en todos los cálculos y encuestas que se hicieron, se hablaba de que cerca del 80% de la gente rechazó eso. Y con esos personajes Perdón, Daniel, hicieron un favor enorme a la Corte. Perdón, Daniel, sí. Soy Luis Vasco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien. Perdóname que no te saludé. Una acotación nomás a lo que estás diciendo. Yo creo que Ramos Padilla consiguió una changa como chofer del tren fantasma. Sí. Además, no sé, Daniel, si vos tuviste oportunidad de leer los tweets que él escribe, realmente son insólitos por su desconocimiento de reglas gramaticales básicas. No sabe ni poner las comas. Es una persona de una grosería. Vos sabés que yo voy todos los años a Puígaria, Centro Adventista de Villasana, donde él también va, y lamentablemente coincidimos en una oportunidad. Creo que no he conocido en mi vida una persona más desagradable, grosera y diría insultante, ¿no? Okay. Me parece que debe tomar, me da la impresión, no quiero juzgar a nadie, sí, pero siento de que ahí hay alguna sustancia, porque si no, semejante capacidad de agresión y de tabacanería, no puede ser. Que lo abreva solo en las fuentes jurídicas. No, tengo la impresión de que abreva en otras. De todos modos, a mí no me interesa de ninguna manera replicarlo. Vos sabés que él me nombró, me enseñó constitucional, así que me hizo un gran favor de haberme nombrado. Por supuesto que de manera totalmente descalificatoria, pero como yo siempre digo, todo depende de quién viene. A mí me enaltece muchísimo que este señor me denostes, me sentiría, me cuestionaría muchísimo a mí mismo si dijera que me admira. Evidentemente algo habré hecho mal, ¿no? Pero no me interesa replicarlo. De muchos medios me llamaron para decirme, pero doctor, usted no quiere decir algo, ha dicho cosas muy interesantes. No, de ninguna manera, no quiero decir nada, ya está, ya me hizo un gran favor. Yendo al otro tema, sí.
al tema del Consejo de la Magistratura, ¿cómo estás viendo estos proyectos? Hoy hay un proyecto de Fores y del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, está el proyecto de Tonelli, está el proyecto del Ejecutivo. Todo me parece... Sí. El que más me gusta es el Colegio de la Ciudad de Fores. Podría ponerlo, ya lo apoyé y me parece excelente. Tiene todos los condimentos a mi modo de ser de como debe ser, porque diluye lo máximo posible el componente político. No hay representantes del Senado, lo cual es lógico. Si el Senado después presta acuerdo, ¿por qué tiene que estar antes? Es una cosa absurda. Y el hecho, fortalece mucho, sí, perdón. Sí, el hecho que sean representantes de los jueces y no los jueces mismos. De los legisladores. Sí. Y los legisladores. Sí, de los legisladores. Yo lo dije siempre, que para mí tenía que ser así, porque además lo dice. Fíjate que si uno lee el 114, la primera parte, dice representantes de tales sectores, y los primeros son los que surgen del sufragio popular y así. Y en el caso de los jueces, también hay una remisión a decir representantes de los jueces. Bueno, de alguna manera son jueces que los representan, porque cuando pasan a Consejo de la Magistratura piden licencia, cosa que no pasa con los legisladores. Ahora, yo tengo una duda sobre esto de los representantes, Daniel, porque en la Ciudad de Buenos Aires el tema no funcionó bien. Ahí hay algunas cuestiones que son complejas en el caso de los legisladores. En primer lugar, los miembros del Consejo de la Magistratura se designan por 4 años y las cámaras cambian cada 2. Yo entiendo que, sí, por supuesto que la representación, hablando de una manera pura, debería ser que los representantes designados actuaran con independencia, con probidad, etcétera, pero sabemos que en definitiva van a recibir instrucciones del órgano político. Lo que ha sucedido en la Ciudad de Buenos Aires es primero que no han nombrado gente realmente proba, y segundo, en muchísimos casos, en otros sí, pero en muchísimos no, y segundo, el problema es que han perdido legitimidad. Entonces, los nuevos legisladores que ingresaron empezaron a generar presiones, y en realidad en la política se plantea mucho esto de establecer acuerdos que tienen que ver con lo más, secundario, pero que no lo termina siendo para ellos, de designaciones, contratos, etcétera. Entonces, bueno, vos designaste, el otro se fue, ahora tenés que designar los míos, y el representante está en una posición de debilidad frente a un legislador que tiene que discutir en condiciones de igualdad con sus pares esas cuestiones. Discúlpame, en la ciudad Luis, no funcionó. Sí. Luis, a ver, la primera cuestión por la cual yo creo que tienen que ser representantes es por un problema constitucional. Uno no puede estar en 2 poderes al mismo tiempo. Bien. No puede ser legislador y además miembro del Poder Judicial, porque como sabemos, el Consejo de la Magistratura integra el Poder Judicial. Eso ya a mí me molesta muchísimo, es fuera de lugar. Así que salva al menos esa inconstitucionalidad tan manifiesta, ¿no? Y por otro lado, yo creo que tal vez la experiencia no muy buena, porque creo que de todas maneras el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, a pesar de todo, ha funcionado mejor que el Nacional. Sí. Tal vez eso sirve para ver cómo perfeccionar eso. ¿Qué pasó que en la ciudad pasó eso? A ver cómo lo perfeccionamos. Esa es mi impresión, porque en realidad la clave es que no tendría que haber representantes políticos, empecemos por ahí. Está bien, pero lo establece la Constitución. No hay ningún Consejo de la Magistratura en el mundo con representantes políticos. Esto no es una innovación que nosotros supimos conseguir, lamentablemente. Sí. Entonces hay que diluirlos lo máximo posible, y en ese sentido la fórmula a la que llega en la composición el proyecto del Colegio Ciudad y el Fores, me parece que está muy, muy bien hecho, muy bien pensado, muy equilibrado. ¿Y cómo se compadece eso con el 114 que habla de los órganos que tengan representación política? No, bueno, pero representantes de, dicen, fíjate, tomemos, claro, yo no lo tengo a mano. Vamos a la interpretación literal, es así. Y después lo otro es que yo no sé cómo se discute si tiene que haber un miembro de la Corte Suprema o no, se dice jueces de todas las instancias, el 114. Claro, exactamente.
Eso no puede ser de otra manera. Sí, lo que sí me parece que es acertado en el proyecto del FORES es la cantidad de miembros del estamento político, porque en realidad lo que se venía haciendo hasta ahora era duplicar, decían, claro, 4 senadores, 4 diputados, con lo cual el estamento político duplicaba el número a cada uno de los otros estamentos. Y ese proyecto del FORES sí está muy bien, pues pone en pie de igualdad. Ya la primera ley era mala. Sí, por eso. Lo que pasa es que la segunda es directamente un desastre. Pero ya la primera tenía más del 40% de representantes del sector político. Claro. Ya ahí aparecía. Después hay otra cosa para mí muy importante, y que hay un grupo de profesores de la Facultad de Derecho de UBA que lo están manifestando, muy bien fundamentado. Uno es el doctor Cristian Cao, el hecho de que los representantes del sector científico sean designados no por el Consejo Interuniversitario, sino que pase como con los jueces, es decir, por los profesores titulares de sus universidades nacionales. Con cierta antigüedad. Claro, con cierta antigüedad. Si no, ya sabemos, está hecho a propósito para que ya hay uno del kirchnerismo, y de hecho ha sido siempre así. Claro. Y otra pregunta, ¿qué opinás de esa cuestión que se dice del fallo de la Corte, que el fallo no podía haber puesto en vigencia una ley derogada? No, yo no estoy de acuerdo, y me parece muy interesante ahí un jurista que, y seguro que ustedes también, que es el doctor Farrell, ha hecho un artículo, no sé si lo leyeron, excelente, Sí. que fundamenta muy bien, no lo voy a hacer ahora porque no quiero aburrir a los oyentes, fundamenta muy bien por qué lo que dice Lorenzetti no es así. Sí, yo coincido, pues en realidad lo que está, es decir, la ley se derogó con la sanción de la nueva ley. Exactamente. Correcto, pero quería conocer tu opinión porque ese es uno de los argumentos que esgrime el oficialismo para cuestionar el fallo, ¿no? Claro, además lo dice en la disidencia Lorenzetti. Sí. Así que ya tienen eso a favor, pero creo que es un error. Estoy convencido y recomiendo la lectura precisamente del artículo de Farrell, que es excelente. No hay por dónde encontrarle un antiguo debate entre Carrió y Baqué, que si no recuerdo mal. Claro, sí, es eso. Sí, pero él además lo extiende, lo amplía. Sí, lo hace con la claridad tan propia de él. Total, de siempre de él, exactamente. La modificación que se ha hecho, que se ha introducido ahora, que es que en esta primera elección, que van a durar 7 meses, los consejeros sean mujeres, ¿supera un test de constitucionalidad? Bueno, digamos que no me quiero meter con ese tema porque no me quiero ganar el premio a la antipopularidad. Pero tiene su razón de ser. La verdad que si de alguna manera se ha tratado de encontrar el equilibrio de género y surge de tratados internacionales, y además en general la Cámara Nacional Electoral ha hecho extensivo ese famoso cupo también a candidatos y demás, en este caso me parece que es lógico que haya más mujeres, sobre todo que no las había prácticamente. O sea que no lo veo razonable. Si bien yo soy de aquellos que piensan que tiene que haber idoneidad y equidad de género, no solamente equidad de género a secas, no sé si me explico. Sí, tranquilamente se entiende perfectamente. Lo que ocurre es que siempre uno pone más énfasis en que por encima del sexo, del género, lo que debe imperar siempre es la idoneidad, la capacidad para ese cargo. Exactamente. Lo que vos estás diciendo, porque creo que esto debería ser no algo que tiene que ser matemáticamente 1-1, sino que debería ser como nosotros lo pusimos, que eso lo pusimos, yo era presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad en la Convención Constituyente porteña, y expresamente pusimos para salvaguardar esto. Me acuerdo, te acordás que era asesor. Exactamente, un faro. Bueno, un faro consultivo, en serio, la verdad que ¿para qué te voy a tirar flores? ¿Para qué? No hace falta que yo te tire flores, que ya los pergaminos. Yo ni me imaginaba en las comisiones, me pedían con opinión de sectores peronistas, cosa que me llamó la atención. O sea que evidentemente se trabajó muy técnicamente. Fue la mejor convención constituyente de todas para mí.
y se superaron diferencias, como decía Spot, el todo superó la parte. Sí. Pero lo que y además pasó algo excepcional que yo quiero rendir homenaje a Graciela Fernández Mejide, a quien admiro y aprecio muchísimo. Vos recordarás que ella devolvió fondos. Exactamente, si los tenía Eso cortitos es a una cosa todos. única, sí, pero es una cosa única que alguien devuelva fondos. Fue lo que pasó también con la intervención en Santiago del Estero, que yo me honro de haber acompañado a Pablo Lanuse, que se devolvieron muchísimos fondos. Y en un plazo fulminante. De un año, imagínate, y además había déficit cuando llegamos. Y en el caso de la Cuando se hace Convención con honestidad. Y en el caso de la Convención No Constituyente fueron 75 días, un plazo Claro, fatal, un plazo fulminante. Y no era tanto el dinero que tenían atribuido, sin embargo se administró tan bien que se devolvieron fondos. No, incluso más, los constituyentes trabajamos ad honorem, podíamos nombrar No me acuerdo. a algunos asesores, bueno, estuvo también, de asesor nuestro estuvo Carlos Rosenkrantz, Miguel Emejian, Sí. por nombrar... Sí, fue un nivel excepcional. Un nivel excepcional. Entonces, en el tema vinculado con el Tribunal Superior de Justicia, pusimos que no todos debían ser del mismo sexo. Claro, lo cual era eso algo me parece indicativo. muy inteligente. Porque no estás buscando una paridad, estás buscando que no todos sean, para que haya no una visión sesgada, sino una visión matizada, pero que esto genera un cierto dinamismo. Pensá que en un momento dado nuestro Tribunal Superior llegó, el momento actual, hay 3 mujeres y 2 hombres. Y 2 hombres, sí, es un caso excepcional. Un caso excepcional. Pero mujeres muy idóneas, digamos. Sí, sí, sí. A uno le puede gustar más una, más una o la otra. otra, por supuesto, pero Eso es otra cosa. son personas realmente con matices. idoneidad. Bueno, esto también hace que siempre se ha jugado, los juegos de las mayorías y las minorías han funcionado sin tanto grietismo. Voy a incorporar un nuevo neologismo, no sé si existe, sin tanto grietismo. Sí. Yo lo que creo es que acá me parece que lo importante es que acá se ha confundido a lo mejor lo que es el equilibrio funcional con la integración en la Constitución del Consejo de la Magistratura. Por eso es bueno volver a rescatar la interpretación literal del 114. El equilibrio no tiene que ser necesariamente una igualdad numérica, pero sí se tiene que justamente, como decís vos, hay un trabajo interesante, un doctor Herrero también, que habla sobre que en otras... Sí, de Luis Herrero. Luis Herrero, sí, que habla... Gran amigo también. Sí, el único peligro que tiene Luis Herrero es que quiere modificar la Constitución, quiere modificar el 114 a través de una reforma constitucional. Y como decíamos ayer en un almuerzo con el doctor Sebasco, es abrir una caja de Pandora. Porque sí, de acuerdo, siempre lo he dicho, más allá de que sería bueno, me imagino, si abre eso, mamma mía. Bueno, nosotros con Luciano Laspina, el año pasado decíamos que habría que poner como un cerrojo a los gastos de algunas áreas en la Constitución porteña, y vuelvo al tema, establecimos que el 1.5 del presupuesto era lo máximo que se podía destinar para la legislatura porteña, para el órgano legislativo. Entonces él me decía, la idea era llevarlo a esos valores. Lo que pasa es que a mí me encantaría hacer esto, como también me encantaría el nivel de endeudamiento de la Argentina, el nivel del déficit fiscal, ponerlo todo por Constitución. Más allá que Alberti se horrorizaría, porque Alberti hablaba de que era el esqueleto y que las leyes tenían que ir dando su contenido. Entraste en un reglamentarismo muy fuerte. Ahora eso lo tiene para algunas cosas la Constitución de Costa Rica del 49, que es un modelo y ha servido mucho. Lo tiene para educación, lo tiene para justicia, para varios rubros. Ahora en esto, perdón Jorge, creo coincidiendo con ustedes, creo que lo mejor es enemigo de lo bueno. Lógico. Porque, sí, imagínate que abrís la puerta a la reforma y no sabés qué puede salir de ahí. Es el sueño, es Cristina Eterna, es Cristina Eterna, no, es Cristina Eterna. Claro, pero hay otra cosa además, perdonen que los interrumpa. Falta tanto de la reforma del 94 por cumplir. Claro. Que primero que se cumpla, hay cosas fundamentales. La coparticipación. Primero cumpla, imagínate, la coparticipación en el tema del 42, el órgano que tiene que ser realmente federal, en fin, el órgano federal, el Consejo Federal de Impuestos. Temas claves que no se han reglamentado y ya la queremos modificar. No,
cumplámosla primero, aprendamos a cumplir una Constitución. Ahí escuché, el otro día leí a Daniel, no sé si ustedes lo leyeron, un argumento bastante insólito de Rusconi. Él para criticar la composición actual de la Corte decía que en 1863, cuando se puso en marcha, la Corte tenía 9 miembros, lo que es falso, porque tenía 5, pero no importa. El argumento es que, como en ese momento la Argentina tenía 2 millones de habitantes, y según él había 9 miembros de la Corte, ahora no puede ser que con 40 y pico de millones fueran 5. Con una regla de 3 simple, no sé cuántos tendría que haber ahora, cerca de 300, cosa que no ocurre en ningún país del mundo. Es de los argumentos más disparatados que yo he escuchado. Perdón, China tiene 100 jueces la Corte y tiene 1.300 millones de habitantes. Pero no es un país democrático. No, claro. No podemos decir que es una corte. Tampoco son abogados. Sí, tampoco. No tomamos de ejemplo algo que son claramente autocrático, parte, ¿no? Son militantes. A pesar de que me perdone, amigo el embajador. Que admira tanto. Sabino. Sí. Yo me olvido de los nombres de las personas que no me agradan. Daniel. Pero le dijo en mandarín que gracias al Partido Comunista existía esta nueva China. Claro, sí. Y que hubiera sido peronista también dijo, ¿no? Algo así. Sí, de Biden también dijo lo mismo. O sea, es el, como decíamos nosotros, es como un poco... el Selig, ¿no? Sí, un disco rayado, ¿no? Un poquito. Muchísimas gracias, como siempre, Daniel. Y te ha sido un placer. En este ciclo, porque aparte, vos ves que es bastante... decontracturado esto, ¿no es cierto? O sea, sí, no es nada una charla de amigos. Lo que les pido es que después me manden el audio porque yo lo subo a mi canal de YouTube. Por supuesto. Un abrazo gigante, Daniel. Gracias, otro para vos y para todos los amigos. Fuerte abrazo. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Y seguimos con nuestro programa después de esta amable charla que hemos tenido con Daniel Sabzai, que hace que uno se sienta como en el living de su casa. Bueno, acá gracias a Gerardo y los amigos del control también nos sentimos como en el living de nuestra casa. Y ahora vamos a tocar otro de los temas del día de hoy. No sé si lo tenemos ya a nuestro... Perdón, previamente creo que corresponde ir a la tanda, no me lo han avisado, pero estoy mirando la hora, tanda. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Y nuevamente seguimos entre ustedes y nosotros, como todos los miércoles, de 19 a 21, y ahora vamos a tocar otro tema que realmente nos pareció muy preocupante en estos días. ¿Qué cosa no es preocupante en la Argentina, no? Se trata de un tema que se vincula con el pasado sórdido que sumió a la Argentina
en los años 70, en los años 80, hasta que gracias a Raúl Alfonsín pudimos tener esta democracia que con todos sus defectos hoy nos rige y que realmente, como decía Aquiles, como la democracia, como la lanza de Aquiles, cura las heridas que abre. Esto parafraseando también a Churchill, que decía que la democracia no es el mejor de los sistemas políticos, pero él no conocía otro mejor que este. Y se cumplieron 47 años del inicio del operativo Independencia, el plan represivo. Alguna vez nos acostumbraremos a ver que la palabra represivo no es matar. La palabra represivo, las normas del Estado democrático, un Estado republicano, son normas represivas. Los propios mandamientos consagran un catálogo de prohibiciones, son a las normas a las cuales nos tenemos que sujetar para poder vivir en sociedad, y esto viene desde el fondo de nuestra historia. Cuando se inauguró este plan represivo que el Ejército llevó adelante en Tucumán, en el marco del decreto 261 del 75, un decreto, recordemos que en el año 75 gobernaba el país el peronismo, que quien gobernaba en esos momentos era quien estaba a cargo del Ejecutivo, creo que era Ítalo Argentino Luder, y ese decreto tenía, y por supuesto tenía la venia, tenía la quiesencia de quien realmente era el gran titiritero, que había puesto a Cámpora y después sucesivamente las Tiriluder hasta que tuvo que volver a la Argentina, era Juan Domingo Perón, y tenía por objetivo aniquilar a las organizaciones militantes establecidas en las zonas rurales de la provincia. Con esta tergiversación, que con un criterio adanístico se refiere a que para el kirchnerismo la historia comenzó el 25 de mayo de 2003, se llamó organizaciones militantes justamente a esas organizaciones que eran terroristas y que el gobierno de aquel entonces mandó aniquilar. Eran aquellos que ejercían su violencia de manera demencial en plena democracia. Y también es absolutamente llamativo que se omita decir que fue el peronismo el que puso en marcha ese operativo. Estas organizaciones militantes y organizaciones terroristas, esa dicotomía falsa, es lo que vamos a hablar con nuestro querido amigo Miguel Ángel Toma, que es en cuestiones de defensa y en cuestiones vinculadas con inteligencia, servicios de inteligencia, es alguien que es una de las autoridades en la materia. Hola Miguel Ángel, queríamos conocer tu opinión. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, queríamos conocer tu opinión sobre este tema. Bueno, mira, escuché parte de tu introducción. Realmente estamos frente a un grupo de gente que reivindica un pasado sin haber tenido la vivencia de ese pasado. Un grupo, particularmente la Cámpora, de naturaleza testimonial, supuestamente jóvenes, pero con una mirada obsoleta, antigua, vencida de alguna manera, y creo que tienen una visión falaz, parcial, negadora de muchos aspectos de lo que fue la década del 70, ¿no? Vos fijate que tienden a repetir los errores. Yo identifico gran parte de lo ocurrido en la década del 70 a raíz de lo que vos estabas comentando, cuando se intenta de alguna manera confrontar con el ERP. El ERP intentaba en Tucumán ocupar un espacio territorial, ejercer las funciones de un Estado y solicitar el reconocimiento en Naciones Unidas como un Estado independiente dentro de nuestro propio Estado. Bueno, hoy estamos en una circunstancia similar, pero esta vez no en el norte argentino, sino en el sur, en la Patagonia argentina, con los pseudo mapuches.
que claramente rechazan su condición de argentinos, intentan por la vía de la violencia también instalar un Estado, no reconocen nuestros símbolos, no reconocen nuestra soberanía, no reconocen todo lo que hace a nuestra identidad nacional. De manera que encuentra en esos mismos núcleos, los de la Cámpora, los sectores más radicalizados del kirchnerismo, directamente, si no connivencia, directamente complicidad, como ha ocurrido con el INAI, ¿no? Con Magdalena Odarda y Luis Pilquimán, que son los que conducen el INAI, que le han dado apoyo logístico a través de utilizar camionetas oficiales para sostener tomas de tierras ilegales. Es decir, están actuando, te diría yo, claramente en contra del interés nacional. Eso se llama sedición y se llama también traición a la patria. Y vos fíjate qué casualidad, en esta marcha organizada por esta fundación exótica de la convivencia, no sé cómo se llama, con el agua, etcétera, quienes organizan son viejos montoneros, Urien, así como Vaca Narvaja y algún otro actúan de abogados de los pseudo mapuches. Ellos hacen este tipo de acciones, donde también participa ¿quién? O casualmente vemos repetido un apellido, Odarda, el hijo de quien ejerce la presidencia del INAI. O sea, la historia se repite y lamentablemente estamos frente a una situación que hay que denunciarla y hay que exigirle al gobierno nacional que actúe en consecuencia. Esto vos lo habías advertido ya hace algún tiempo cuando estuviste en nuestro estudio con el tema de las ocupaciones del sur, de la Villa Mascardi. Y también ahí hiciste hincapié en algo que me gustaría, porque es como que pasa por debajo del radar de todo el mundo, nadie le pone énfasis, son muy pocas las voces, entre ellas por supuesto la tuya, que hablan de este tema, pero también habías hablado del enclave que tienen hoy los chinos en la Argentina y de la posibilidad de un puerto de aguas profundas en el sur. Y cuando uno ve esto de la Ruta de la Seda, este acercamiento tan chabacano, pero a su vez tan peligroso para la Argentina, que es el avance de China sobre la Argentina, ¿no? Sí, no solamente hablamos en aquel momento, vos recordarás, Jorge, de la posibilidad de construir o de ampliar el puerto de Ushuaia para utilizarlo como base logística para la Antártida, para la exploración antártida, sino también como un puerto para la reparación de los pesqueros que operan en el Atlántico Sur y que son en su mayoría chinos y están depredando nuestra fauna ictícola. Pero hay un dato más que es mucho más complejo y relevante, porque si bien esto que acabamos de señalar es una posibilidad muy concreta, hay cosas que ya son y que ya están actuando y que son, peligrosas. Me refiero concretamente a la base dual científico-militar que tiene China en Bajada del Agrio, en Neuquén, y que hace el seguimiento satelital, esta es la excusa científica, del hemisferio sur, del cielo en el hemisferio sur. En realidad se trata de una base dual que en cualquier momento, simplemente con modificar un chip, se convierte también en una instancia de naturaleza militar, porque además depende del ejército chino esta base, a la que la Argentina no puede ingresar, porque tiene extraterritorialidad como si fuera una embajada. Es decir, nos están instalando en una zona de paz como es América Latina el riesgo de un potencial conflicto, hoy por hoy de naturaleza comercial, pero que en cualquier momento, como está ocurriendo en Ucrania, puede convertirse también en una amenaza de naturaleza militar, como te decía, en una zona de paz como es América Latina. Es decir, nos están trayendo el conflicto geoestratégico del siglo XXI a esta zona de América Latina y concretamente de nuestro país. Esto me parece realmente de una gravedad muy, muy significativa y que también tenemos que señalar. Sí, y también en esto, ¿qué tal, Miguel? Soy Luis Ebasco. ¿Qué tal, Luis?
que también en esto hay un tema que es particularmente grave y que viene concatenado. A mí me llama mucho la atención que el presidente de la Nación le haya dicho a Putin que quería que Argentina fuera la puerta de entrada de Rusia en América Latina, y si nosotros analizamos esto desde una perspectiva geopolítica y todo lo que venimos hablando, es preocupante. Yo realmente, en lo personal, y me hago cargo de lo que digo, yo creo que el presidente de la Nación le dice a cada uno lo que quiere oír, pero en realidad hay cosas que uno no puede dejar de considerar. No solamente el tema de los mapuches y el tema de la cuestión de lo que está haciendo Rusia en Europa con Ucrania, y al mismo tiempo cuando sale a decir que los guerrilleros de los años 60 y 70 eran meros militantes, cuando en realidad no eran meros militantes, era un tema mucho más grave, y que finalmente también tenemos que considerar que lo que pasó en aquella época también estuvo enmarcado en una cuestión geopolítica muy compleja, en el marco de la Guerra Fría, es decir, los guerrilleros eran entrenados en Cuba, Cuba tenía el apoyo de la entonces Unión Soviética, es decir, me parece que se está jugando con fuego en alentar este tipo de situaciones de nuevo, porque yo no creo, honestamente, que Estados Unidos se quede tranquilo si se percibe que más allá de lo que está pasando en Venezuela, Nicaragua y Cuba, se pensara que la Argentina puede ser otra puerta de ingreso de ese conflicto que nos es totalmente ajeno. Como vos decías, América Latina es una región de paz, no es una región de conflicto, fue una región de conflicto en los años 70 y no debería volver a serlo. Correcto, tal cual. Yo creo que los dichos del presidente en Rusia y los que dijo en China, reivindicando el comunismo chino, por ejemplo, es una suerte de revival, obsoleto. Y en el caso específico de lo que señaló respecto de Rusia, colocando a la Argentina como puerta de entrada a América Latina, realmente debe haberle causado a Putin, no sé, me imagino que un poco de gracia, ¿no? Porque para ingresar en América Latina, Rusia y China ya tienen dos enclaves muy, muy significativos. Cuba, por un lado, históricamente, vos lo señalaste, antes con la Unión Soviética, hoy con la Rusia actual, y Venezuela. Venezuela se ha convertido también en una suerte de cabeza de playa para el desembarco, no solamente, y acá es muy importante marcarlo, de China o de Rusia, sino también de Irán. Sí. Lo mismo que Nicaragua. Y esto pasa ya a convertirse en un problema más serio, porque no te olvides que Irán es el responsable del atentado tanto a la Embajada de Israel como a la AMIA. Es decir, Irán es un estado fundamentalista, religioso, y que exporta la violencia a través del terrorismo en asociación con Hezbollah. Todo esto en el contexto donde nosotros estamos, como Argentina, planteando una negociación muy compleja para no caer en el default con el Fondo Monetario Internacional, que, oh casualidad, tiene como sus dos grandes miembros a Estados Unidos, en primer lugar, bueno, también a Japón, etcétera, y obviamente a Europa. Es decir, no solamente hay un problema en cuanto a lo que se dice, sino también en la oportunidad en que se dice. Justamente en el momento en que hay un conflicto muy fuerte entre Estados Unidos y Europa con Rusia por el intento de Rusia de controlar el resto de Ucrania. Ya tiene la península de Crimea, lo hemos señalado, ahora quiere realmente abarcar la totalidad de lo que constituye la geografía de Ucrania. Esto me parece muy grave, insisto, por la oportunidad y por el sentido de las palabras. Sí, realmente es un tema muy complejo, porque además en un contexto económico del país donde se genera una gran incertidumbre y donde se van a generar seguramente a lo largo del año situaciones críticas, hacer este tipo de planteos me parece, marcar un camino que puede llevar a enfrentamientos y violencia. Es decir, no solamente el tema de los mapuches, sino que me parece que se está marcando
se está marcando un camino que es muy peligroso. Yo realmente no creo que Alberto Fernández esté pensando él en eso, pero me parece que es tan irresponsable que puede generar situaciones de ese tenor. Bueno, un presidente no puede darse el lujo de no pensar las consecuencias de mediano y largo plazo, o sea, las consecuencias tácticas y las consecuencias estratégicas de este tipo de declaraciones o del armado de su agenda internacional. Me parece que el presidente debiera reflexionar seriamente. Lo que pasa también, convengamos, que tiene un núcleo de asesores, sus ministros, por ejemplo, o en este caso específicamente del canciller, que realmente manifiestan un evidente desconocimiento de la situación internacional, y si no es un desconocimiento, hay una intencionalidad que realmente es inaceptable, ¿no? Yo creo que ahí se juntan las dos cosas, como diría un amigo, el hambre y las ganas de comer. Sí, y además en un contexto también que nos estamos dejando de lado, que es el contexto que es otro cóctel explosivo, que es el crecimiento de la pobreza y al mismo tiempo el crecimiento del narcotráfico con las estructuras mafiosas que van alrededor. Eso también es un cóctel complejo de violencia, porque no nos olvidemos que en otros sectores de Latinoamérica el narcotráfico y el terrorismo han ido mucho tiempo de la mano, si es que no siguen yendo, y ese es también un componente de la situación de Venezuela. Entonces me parece que el tema es para mirarlo con detenimiento. Sin duda, mira, el tema del narcotráfico excede ya el marco nacional. El tema del narcotráfico se ha convertido en un issue fundamental de la geopolítica, especialmente en América Latina. Es un delito el narcotráfico no solo suprajurisdiccional a lo interno del país, por eso es de naturaleza federal la lucha contra el narcotráfico, sino que además es supranacional, involucra a diversos países en América Latina. En el caso específico de la vinculación de las guerrillas con el narco, o lo que se define como narcoguerrillas, ya tenemos algunos antecedentes que están operando en América Latina en estos grupos de la nueva izquierda. Me refiero concretamente a la cuestión mapuche o de los pseudo mapuches en Argentina. Yo quiero recordar que hace unos años atrás el jefe de la policía de Colombia, León Reñado, advirtió en una visita a Chile al jefe de los carabineros que cuando obtiene el gobierno colombiano, las Fuerzas Armadas colombianas, la computadora de Raúl Reyes, el número 2 de la FARC, después de un combate que se libra en la frontera con Ecuador, dentro de Ecuador, lo cual también generó un conflicto diplomático importante. Recordemos, era el Ecuador de Correa, ¿no? Sí. Le toman la computadora a Raúl Reyes, la desencriptan, Raúl Reyes era el número 2 de la FARC, y ¿con quién se comunicaba fundamentalmente en Argentina? Y se comunicaba y intercambiaban mensajes con nada más ni nada menos que Facundo Jones Wala. Es decir, había realmente una connivencia, un apoyo, un intercambio de mensajes, pero que contenían elementos concretos de apoyo a la acción de los pseudo mapuches por parte de la guerrilla de la FARC, esto es de una narcoguerrilla. Esto claramente indica que tenemos ya una vinculación directa entre la narcoguerrilla y las acciones de estos núcleos, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Sabemos que tenemos un compromiso a las 6, así que te dejamos libre, y como siempre en todos estos temas sos una autoridad, como decíamos al principio, en la materia, y te vamos a seguir requiriendo a lo largo de todo este año si Dios quiere. Un fuerte abrazo, saludos a la familia. Gracias, muy amable igualmente, Jorge, y desde ya siempre a disposición de ustedes, es un gusto. Muy amable. Gracias. Adiós. Buenas tardes. Y vamos nuevamente a la tanda. Ahora tenemos el noticiero, creo, según informa Gabriel, así que vamos allí.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. En Buenos Aires, a las 18 horas, tenemos en estos momentos 27 grados de temperatura con el cielo despejado, y para este fin de semana el Servicio Meteorológico está anunciando que se va a nublar el clima y en algún momento en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores podrían haber lluvias y tormentas. Pero para mañana, jueves, tendremos buen clima y tendremos una mínima de 22 y una máxima de 29 grados. Reiteramos la actual, 27 grados de temperatura. Bridgestone pagará un bono de 730.000 pesos a cada uno de sus trabajadores en Argentina. Una buena noticia, por fin, para el sector laboral. Un premio inédito de la compañía Bridgestone de neumáticos. Es por una cláusula de participación en las ganancias de la empresa. Los empleados recibirán un adelanto de 365.000 pesos este mismo viernes, pero finalmente el total de los adelantos sumarán 735.000 pesos, una cláusula vigente desde el año 2001, y después de algunos tironeos con la conducción actual del Sindicato de Trabajadores del Neumático, finalmente hubo un acuerdo y este será el bono extraordinario no remunerativo de participación en las utilidades ordinarias netas de esta empresa con presencia en una gran cantidad de países en el mundo. Rugby. Mario Ledesma, una de las leyendas de la selección nacional, dejó de ser el entrenador de los Pumas. El head coach lo confirmó en una conferencia de prensa que se realizó hace minutos junto al presidente de la Unión Argentina de Rugby, Marcelo Rodríguez. Se va después de 44 meses de trabajo y pocos resultados, pero lo cierto es que Mario Ledesma no era un extraño del mundo del rugby de los Pumas. Es uno de los jugadores que ha dejado su sello y ha sido uno de los más importantes en la generación dorada de los jugadores de los Pumas. El detonante de la partida del entrenador fueron los malos resultados y algunos rendimientos bajos que el seleccionado registró el año pasado, pero recordemos que también el seleccionado venía de un largo parate por la cuarentena de coronavirus y las distintas complicaciones para acceder a partidos internacionales de gran nivel. En Buenos Aires, un informe de Antonio Deramo. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Esta temporada de verano
En tus compras y consumos, pedí siempre ticket o factura para fortalecer la reactivación económica y que las mejoras lleguen a todas y todos. Más información en afip.gov.ar. Reconstrucción Argentina. AFIP. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Seguimos en el aire. Esta semana tuvimos un tema muy complicado con una disputa entre Aníbal Fernández, Sergio Berni y las acusaciones recíprocas por el tema narcotráfico que hay entre ellos. Esto mismo ya venía ocurriendo lo mismo con Sabrina Frederick y Berni. Recordemos que en una oportunidad, en una reunión de gabinete de seguridad, Berni agarró del cogote. ¿Cómo le gusta a los kirchneristas agarrar del cogote a la gente? Lo agarró del cogote, me acuerdo por el tema de Jorvide. Agarró del cogote a Villalba, que venía a ser el número 2 de Sabrina Frederick. Obviamente no le va a agarrar a Sabrina Frederick por una cuestión de género, ¿no? Pero, y porque lo podían denunciar en Edinadi. Aunque Edinadi acepta a la señora Victoria Donda acepta las denuncias cuando, según el color político del denunciante y del denunciado. Pero volviendo al tema, hubo una disputa y en esta disputa estamos todos en el medio, porque hemos visto que ya no son simplemente banditas, sino que son organizaciones, como decía bien Miguel, narcoterroristas. Y las cosas que nosotros a veces veíamos, los episodios que veíamos en Netflix sobre bandas de narcotráfico, el cartel de Sinaloa, uno de los más conocidos en México, que irrumpían en fiestas de casamiento y terminaban tronchando la vida de los del cartel, esa guerra entre bandas. Hoy lo estamos viendo en Argentina y concretamente se vivió en Rosario. Y entonces esto abre todo un debate sobre qué es lo que está haciendo la Argentina en esta materia. Y en esta materia creo que hemos dado un salto cualitativo al revés, porque durante la época de Patricia Bullrich fue muy importante la gestión que se hizo. Se había desarmado todo un esquema. Pensemos nada más que ya Patricia Bullrich había advertido que Estados Unidos, Canadá y México habían tenido una crisis muy fuerte con el fentanilo como estupefaciente. Yo lo escuchaba el otro día a Facundo Manes, que decía que el fentanilo tiene es 100 veces más devastador que aún las drogas más pesadas como el éxtasis. Y decía que era como estupefaciente y también como precursor químico para cortar la droga. Solamente en Canadá y Estados Unidos, porque en México ya es imposible contar los muertos, había 100.000 muertos anuales. Esto lo advirtió Patricia Bullrich, pero evidentemente esta advertencia, que abarcaba que había que tener mucho más cuidado en las aduanas, en los aeropuertos, en los puertos, para evitar la entrada del fentanilo, no fue escuchada. Cuando llegó al poder este gobierno, empezó por desarmar la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, porque entendieron que esto no era necesario, porque le dieron una interpretación que dijeron: no hay que combatir a los perejiles, no hay que combatir a los que venden, no hay que combatir al narcotráfico, solamente a los grandes. Ahora, yo digo una cosa: los grandes se nutren de los perejiles, o sea que si yo no empiezo para llegar al corazón de la organización sancionando o penalizando al perejil, ¿cómo voy a llegar al corazón de la organización terrorista? Y esto pone en tela de juicio también toda una legislación con una serie de fallos, Colavini, Monsalvo, Antola, creo que son los fallos más emblemáticos. Arriola, perdón, no Antola. Arriola, que son los fallos más emblemáticos acerca de si la despenalización sí o despenalización no. Eliminar el reproche social
a veces algunos entendemos que si uno elimina el reproche social está abriendo las puertas al narcotráfico y está favoreciendo a los traficantes que son traficantes justamente de la muerte. Pero también la prohibición, por el otro lado, hace que la clandestinidad genere un mercado que al volverse un Estado bobo, ineficiente como el que hoy tenemos en Argentina, repito, habiendo desbaratado todo lo que se había hecho, por acá tenían una síntesis de lo que se hizo durante la época de Patricia Bullrich. Esto no es de hacer propaganda por nadie, sino simplemente destacar hechos. Como decimos siempre, los hechos matan al relato, ¿no es cierto? Y se incautaron en esos 4 años 805 toneladas de marihuana, 33 toneladas de cocaína, más de 600.000 unidades de drogas sintéticas. Se realizaron 102.000 procedimientos. Se detuvieron a 107.000 personas. Esto habla que cuando hay profesionalización, formación y capacitación, se puede combatir el narcotráfico. Ahora, cuando tenemos un ministro de Seguridad que evidentemente, desde aquel famoso triple crimen, aparece constantemente salpicado con temas vinculados con precursores como la efedrina, que por ejemplo ahora el fentanilo ha aumentado sideralmente la exportación a la Argentina y se dice que es para combatir el COVID. No, miren que he visto remedios para combatir el COVID, desde el tema del ibuprofeno, el dióxido de cloro, pero no había escuchado nunca el fentanilo. La verdad que nos toman de tontos. A mí no me molesta que me tomen de tonto, pero sí me molesta cuando detrás de creerse piola, el piola del barrio, como se cree el presidente de la República o se cree Aníbal Fernández, hay muertes. Y hay muertes como la niñita esa que no tenía 1 año y medio y que fue baleada salvajemente por los narcos. Pero para tener una visión mucho más amplia de esto, porque también se vincula en cierta medida con la pobreza, pero no con la pobreza, porque si no parece que uno estuviera estigmatizando, y no es así, porque más que nada con la exclusión de los beneficios comunitarios. Cuando hay 3 generaciones de argentinos que no saben lo que es el trabajo, para los cuales el valor de la propiedad privada y valores intangibles como puede ser la solidaridad, el mérito, el respeto al prójimo, la movilidad social ascendente, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, pasan a ser simplemente palabras vacías de todo contenido, es cuando quedan fuera de los beneficios comunitarios donde el narcotráfico encuentra la presa para atrapar con sus garras a estos que terminan siendo los soldaditos de la muerte. Y máxime cuando hay un gobierno como este que excluyó del sistema de escolaridad a 1,5 millones de chicos. Como sé que él le da una visión que no solamente es en el plano jurídico, sino una visión mucho más integral, con una fuerte mirada social, los dejo con todos ustedes a Luis Sebasco. Bueno, gracias. El tema del narcotráfico es un tema que a lo largo de los años ha ido cambiando de significación. Cuando en el año 74 se dictó la primera ley integral de lucha contra el narcotráfico, se planteó que era un problema de salud pública, cuando en realidad ya estaba haciendo otra cosa, porque si uno lee detenidamente la ley, se va a encontrar con algunas contradicciones, tanto en aquella como en la actual. Se sanciona la tenencia de estupefacientes para consumo personal por un lado, y por el otro lado se trata como víctimas al receptor del estupefaciente. O es víctima o es autor, pero no es las dos cosas en el mismo tiempo, ¿no? Esto viola los principios de la lógica de no contradicción, identidad y demás. Pero en aquella época la relación del narcotráfico con la Argentina era una relación muy secundaria, porque la Argentina era realmente un país de paso, el consumo de estupefacientes era muy escaso en la población. Había algunos ambientes donde era socialmente aceptado, como en el ambiente de la música, en el ambiente del tango. No nos olvidemos de la generación de los hippies a fines de los 60, principios de los 70. LSD. El LSD, es decir, pero tenía una significación social diferente. Uno podía estar de acuerdo o no con que se aceptara el consumo de estupefacientes,
como una cuestión individual, pero no tenía más significación que esa. Lo que empezó a ocurrir posteriormente, y es lo que ocurre actualmente, que ha cambiado la significación, porque ya no es un problema de salud pública. Porque no digo que el abuso de estupefacientes no sea un problema de salud pública, lo es. Lo que pasa es que lo sigue siendo aun cuando está prohibido, porque nadie deja de consumir porque esté prohibido, porque todo el que quiere consumir lo encuentra a la vuelta de la esquina. Es decir, está prohibida la circulación de determinados estupefacientes, pero se consiguen en los kioscos a la vuelta de la esquina, con lo cual es como si no estuviera prohibido a esos efectos. Pero la prohibición genera otra cuestión que está directamente vinculada con las estructuras terroristas, con las estructuras mafiosas que hay atrás del narcotráfico. Estas estructuras mafiosas tienen características importantes. En primer lugar, lo que hay que entender es que manejan muchísimo dinero y como existe la prohibición, para que esto pueda circular, aumenta la corrupción. Es decir, no hay país latinoamericano que en sus estructuras burocráticas pueda soportar realmente la presión de la corrupción del narcotráfico, y esto es exactamente como decía Escobar Gaviria, plata o bala, es decir, en algunos casos no se da la opción real para negarse. Pero al mismo tiempo ocurre otro tema que es particularmente grave. La Argentina, por su actual conformación socioeconómica, tiene muchos ámbitos de verdadera exclusión social. La exclusión social la diferencio de la pobreza en que una cosa es una situación de pobreza en gente que comparte los mismos valores culturales que otros, donde la situación de pobreza se vive como una situación transitoria dentro de una perspectiva de movilidad social y con una expectativa de crecimiento en la sociedad. La exclusión social es otra cosa, es cuando ya se ha generado una situación contracultural. La situación contracultural significa que aquellos que se han criado en ese contexto tienen una escala de valores distinta en todos los aspectos de la sociedad. Es lo que vemos a diario. Cuando alguien mata por un celular, decimos, ¿cómo va a matar por un celular? Es una locura. Pero el que está matando por un celular tiene una concepción de la vida, una cosmovisión totalmente distinta que el que vive afuera de ese ámbito. ¿Por qué? Porque sus expectativas de crecimiento son en otro lugar. Una cosa es tener expectativas de crecimiento en el mundo donde impera el narcotráfico que tener una expectativa de crecimiento en un mundo de una sociedad tradicional como la que todavía creemos que existe en la Argentina. Entonces, hay situaciones donde el narcotráfico aprovecha. ¿Por qué aprovecha? Porque ocupa el lugar del Estado. Es decir, es tanta la plata que mueve y se encuentra con ámbitos donde el Estado desaparece, que el narcotráfico ocupa su lugar. ¿Cómo ocupa su lugar? Lo hemos visto en Narcos, pero es que eso es real, no es un invento de la ficción. El narcotraficante del barrio es el que se ocupa de la seguridad social del barrio, es el que presta plata cuando la necesitan, es el que paga tratamientos médicos, es el que se ocupa de la gente, es el que da trabajo. Hay una anécdota que no me canso de repetir porque es llamativa. Cuando en el año 2019 el Consejo de Procuradores Generales de la República Argentina organizó una jornada sobre narcotráfico en Rosario, tenía que hablar Patricia Bullrich y llegó una delegación de las villas periféricas de Rosario a declarar la persona no grata y a presentar un petitorio. ¿Cuál era el petitorio? Que no persiguieran a los soldaditos de la droga, que eran los que llevaban la plata a su casa. Y eran las madres de los soldaditos de la droga las que formulaban esta petición. Si uno toma la dimensión de este planteo, es tremenda. ¿Por qué? Porque quien vive en esos barrios periféricos vive el drama de la drogadependencia, los chicos destruidos por el Paco, los chicos destruidos por la violencia, las enfermedades oportunistas que tienen que ver con la degradación física del drogadependiente, la expectativa de vida que no supera los 20-25 años en los varones nacidos en esos barrios. Todo eso generado por el narcotráfico, y sin embargo, las madres de esos chicos dicen,
son nuestro sustento. Nos ponemos en ese lugar terrible. Entonces, me parece que el enfoque que hay que darle a la lucha contra el narcotráfico es otro. Nosotros no nos tenemos que plantear solamente desde la perspectiva de la salud pública diciendo no enfoquemos en el adicto. Por supuesto que no hay que enfocar en el adicto. El adicto siempre es víctima, ya. No es autor de delito porque además no tiene capacidad de culpabilidad. El adicto no tiene dominio de su voluntad. Ese no es el problema. Del adicto hay que ocuparse y hay que tratarlo, y acá nos lleva a otro problema que la ideología también ha arruinado, que es el tema de la salud mental. Claro. Ese es otro aspecto. Ahora, en el tema del narcotráfico, de lo que hay que ocuparse es de desarticular esas estructuras mafiosas que no solamente generan violencia sistemática, generan corrupción sistemática y degradación de las instituciones del Estado, sino que además ocupan el lugar del Estado. Ocupan el lugar del Estado con la concepción filosófica de la mafia, es decir, yo te hago el favor, pero te convertís en mi cliente, es una relación de clientelismo la que se establece. En esa relación de clientelismo yo te hago el favor, como en la película del Padrino, yo te hago el favor y vos estás dispuesto cuando yo te lo reclame que me lo devuelvas, o vas a depender de mí, porque si no dependes de mí estás absolutamente excluido de todo sistema o de la vida misma. El tema de la violencia sistemática que se ve en Rosario, donde hay ajustes de cuenta permanentes y que matan a una familia, o matan a niños, o matan a mujeres, o matan al que venga, también se ve desde hace mucho en las villas del conurbano. Ustedes fíjense un detalle importante. ¿Cuántas veces ustedes ven que matan a una persona teóricamente para robarle el auto y no se lo roban? Claro. O para robarle la moto y no se la roban. Es una vendetta. Son ajustes de cuentas. Son ajustes de cuentas. Cuando atacan policías para robarles el auto que no les roban. Es decir, se están dibujando las situaciones que hay atrás de ese homicidio o de ese hecho. Esta ocupación la hemos visto ahora, que explotó con el tema de la cocaína adulterada, y que es llamativo. Es decir, no puede ser que en 24 horas detuvieron al narcotraficante, secuestraron la droga, encontraron... A ver, esto es en 24 horas porque sabían todos dónde estaba la droga, dónde se vendía la droga y dónde... Yo justamente, Luis, déjame hacerte un paréntesis, porque estuve siguiendo un poco la noticia en los diarios y enseguida se hizo un debate sobre si despenalizar la droga, cómo enfocar el tema, un poco el recuento que vos estabas haciendo, y yo digo, hoy deberíamos estar enfocados en cómo resolver el problema con las herramientas que tenemos. Por supuesto que hay que dar el debate, por supuesto que es necesario pensar el tema del narcotráfico y hacer un enfoque integral que logre solucionar el problema, pero hoy yo no veo que la UIF esté trabajando, no veo que el ministro de Seguridad de la Nación esté haciendo algo para resolver el problema ahora, no en 5 años, no para presentar la ley. Tenemos un problema ahora que resolver y no veo que nadie esté tomando cartas en el asunto como si este fuera un problema de debate que el Congreso tiene que resolver por medio de una ley. No es así. Bueno, es que cuando yo te planteo que el problema es que es un cambio de paradigma, ¿por qué es un cambio de paradigma? Porque si yo planteo que el tema de la droga es un tema de salud pública exclusivamente, y me planteo que el consumo de drogas está naturalizado en la sociedad, desde el sistema judicial, por ejemplo, no se lo toma en serio. Entonces nosotros nos encontramos con que a una persona que la encuentran con 10 envoltorios de marihuana o 10 ravioles de cocaína, dicen, no, bueno, es tenencia simple, tenencia para consumo personal. No los detienen. La consulta judicial es constatación de domicilio, antecedentes y libertad. Así como los detienen, se van. ¿No es cierto? Se secuestra esa droga, no pasa nada con esos procedimientos, porque lo que se está pensando es que, bueno, en definitiva, si está socialmente aceptado el consumo, el problema pasa por otro lado, el narcomenudeo no es un tema. Pero claro que es un tema, de eso vive el narcotraficante. Cuando pasó a la ciudad de Buenos Aires la competencia por narcomenudeo en enero de 2019, en los primeros 6 meses tuvimos 100 condenas que la justicia federal no se ocupaba porque estaba naturalizado de ese modo.
Entonces, no es un problema de que sí o no, de despenalizar. El problema de despenalizar es un problema que tiene que analizarse después que se haya logrado controlar el tema de las estructuras mafiosas. Sí, yo estoy de acuerdo con que la tenencia para consumo personal no debe ser penalizada. Estoy totalmente de acuerdo, es una conducta amparada por el artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Cada uno se joroba como mejor le gusta, porque si no, el Estado me va a decir el día de mañana que tengo que usar sobre todo en invierno para no resfriarme. Estuvimos bastante cerca de eso con el tema de la pandemia. Ahora, el punto central es que la mirada tiene que estar hecha en otro lado. El tipo que tiene 5 o 10 ravioles, ese tipo es parte de la estructura, y sobre toda esa estructura hay que ir avanzando. Hay que agarrar a ese, a su jefe, al otro y al otro. Y hay que voltear los búnkers, y hay que controlar el movimiento de dinero, y hay que avanzar en eso, porque lo que tenemos que destruir es una estructura, es una concepción mafiosa. Fíjense que en Rosario, dame un segundo que es muy importante esto, en Rosario, ante la inoperancia de la justicia federal, las fiscalías locales debieron ocuparse de las consecuencias de las estructuras de los monos, que fueron los homicidios, las amenazas, los manejos mafiosos de venta de protección, etc. Y debieron ocuparse de eso, y están presos por delitos comunes, no por el narcotráfico. La justicia federal viene atrás, las estructuras federales vienen atrás. En 4 años de la gestión de Patricia Bullrich no se pudo hacer todo. Y lo que ayudó mucho en muchas provincias fue el traspaso, la aceptación de las provincias de la competencia del narcomenudeo, porque en ese caso empezaron a meter presos a la gente y se encontraron con un problema: no había cárceles donde guardarlos. Eso pasó en la provincia de Salta, por ejemplo, y nos pasó en la ciudad de Buenos Aires, el incremento de detenidos. También eso ayudó mucho, perdóname, pero cuando hablas de Salta, también Salta y Jujuy ayudó mucho la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿por qué? Porque en realidad Salta ya tenía un procedimiento acusatorio. Cuando asume la competencia del narcomenudeo, empezaron a gestionarlo de esa manera, porque decía el entonces procurador de Salta, que ahora es juez de la Corte de Salta, López Viñals, decía: viene la gente y me dice, están vendiendo en ese kiosco, y nadie hace nada, y la justicia federal no hacía nada. ¿Por qué? Porque tenés un juzgado federal, una fiscalía federal en Salta, que no se puede ocupar de ese problema en toda la provincia de Salta, y no tiene policía propia tampoco para hacerlo. Entonces ya era competencia de la justicia local de la justicia. Claro, que fue cuando nosotros en la ciudad de Buenos Aires tomamos la competencia del narcomenudeo, empezamos a combatirlo drásticamente. Lo que pasa es que con el cambio de gobierno, ¿qué pasó? Sacaron la gendarmería y prefectura de las villas y cesaron inmediatamente la cantidad de procedimientos. Y esto es como las hormigas o como el agua: dejás de combatirlo y te tapa de nuevo. Entonces, acá lo que se necesita es un cambio de paradigma, entender que esto es una cuestión claramente de estructuras mafiosas que se han establecido en el país. Esas estructuras mafiosas hay que combatirlas de manera orgánica e integral. Se pueden perfectamente coordinar los movimientos. Estas discusiones que vos me planteás entre el ministro de Seguridad de la Nación y el ministro de Seguridad de la provincia son absurdas. ¿Por qué? Porque son competencias complementarias. Nadie puede asumir esa competencia de manera individual. Lo están haciendo, evidentemente. La competencia, esta disputa simplemente tiene como propósito... Es un show electoral. Porque es un show electoral, porque Bernie está viendo, lo ha dicho claramente, quiere ser presidente de la Nación. Entonces tiene que buscar un sparring, y en este caso sabe que... Pero lo que pasa es que corren el eje, Jorge. Claro que sí. Corren el eje de la discusión. Pero no les importa. Ninguno de los dos va a hacer nada. Porque seguro. Si Bernie realmente, como dice él, desde el mes de noviembre tenía la orden de allanamiento pedida el juez y recién ahora la liberó, Bernie podría haber hecho otras cosas. El juez no me da la orden de allanamiento, hago todos los procedimientos que tengo que hacer desde la perspectiva del narcomenudeo, y lo hago con las fiscalías y con los juzgados de la provincia de Buenos Aires y con la policía de la provincia de Buenos Aires. El juez no lo sé, y no sé si es cierto tampoco. Claro, exactamente. Lo que yo digo es que es una excusa inaceptable. Sí. Es decir, si yo quiero ir contra, no me acuerdo cómo se llamaba el que detuvieron, si yo quiero ir contra él, en ese contexto
lo que tengo que hacer es hacer todo lo que la competencia me permite. Seguro. Y hacer 18 o 20 procedimientos por día hasta que le arruine el negocio. Y mientras tanto espero la orden de allanamiento. Este tema lo vamos a desarrollar, seguir desarrollando a lo largo de todo este año, lamentablemente. Vamos a una pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y volvemos. La verdad que hay muchos temas para hablar, pero los desvaríos de la política exterior argentina han dado muchísimos comentarios en estos días. Se habla mucho de que el presidente se ha transformado en un nuevo Selig. Selig era una película que evocaba un personaje, lo interpretaba Woody Allen, un personaje que se mimetizaba con su interlocutor. No es decir lo que el interlocutor quiere escuchar, porque eso podría pensar que es hipocresía, es falta de digamos, es falta de tener convicciones sólidas, sino de que acá lo que se trata es otro tema. Se trata de mimetizarse, de transformarse como una suerte de títere. Para esto Alberto Fernández tiene una especialidad muy grande para desarrollar este papel. Y lo hemos visto esto en Rusia y en China. En Rusia y en China vimos que el extravío general del gobierno de Alberto Fernández se manifestó en el plano internacional con toda claridad. El presidente hace en cualquier lugar del mundo, como lo hacían también los Kirchner, recordemos la cumbre de Mar del Plata con Néstor Kirchner, un discurso de cabotaje para satisfacer esa tertulia ínfima, pequeña, que cada día se achica más, una tertulia que tendrá un 20, un 25% de adeptos, pero que a medida que va pasando el tiempo y van viendo el deterioro que está sufriendo el país, tanto institucional como económico, se empieza a reducir significativamente. Estos comentarios los hace exclusivamente para el consumo nacional. Recordemos un poco lo que pasó en el mes de noviembre con el G20,
cuando pronunciaba admoniciones contra el capitalismo y contra el Fondo Monetario Internacional. Por suerte, para él y para la Argentina, en aquel momento nadie lo escuchó. Circuló mucho la foto de un recinto donde no había ni el 10% de las personas que querían escucharlo. Uno cuando va a estas convenciones internacionales que a veces son maratónicas, me ha tocado a mí ir, y entonces sé que cuando están hablando representantes de distintos países, uno lo que entiende que no va a ser importante, prefiere dedicarse a otras actividades como pueden ser reuniones bilaterales o multilaterales con representantes de otros países antes de estar escuchando discursos que realmente son absolutamente opacos y que no aportan nada. Y justamente eso demuestra el aislamiento que se encuentra en Argentina. Pero Fernández se ocupó en aquel momento de que se hablara de él. Buscaba una foto con Joe Biden, buscaba una foto con el Papa, ninguna de las dos lo pudo obtener, y entonces empezó lo que nosotros llamamos un touch and go, un toqueteo, buscando como los cholulos sacarse una foto con el personaje de fama en ese momento, y así vimos la foto tan triste que se sacó con John Kerry, nada más y nada menos que el secretario de Estado, y en todos lados Jerry, cuando lo manoseó, lo quiso abrazar, le sacó la mano como diciendo: qué extraño confianzudo que es este, ¿quién le dio pie para que actúe de esta manera? Angela Merkel, la canciller alemana en aquel momento, cuando vio esta escena, hizo mutis por el foro y desapareció para sortear ese touch and go, ese toqueteo de Fernández. Después en muchos lados decía con esa muletilla, como yo siempre digo, como si a alguien le importara mucho lo que él dice, realmente un personaje que en el ámbito internacional es absolutamente insignificante. Como esto podemos decir que se produjeron otras situaciones. A veces uno quiere distinguir entre la sustancia y la forma, entre el contenido y lo ritual, lo gestual. Pero no hay que subestimar nunca la importancia de esos gestos. No son solamente un episodio gracioso, revelan una actitud realmente tosca, una actitud primitiva, chabacana, ante relaciones internacionales en ese marco que perjudican la ya muy pobre imagen argentina y que después influyen negativamente sobre los intereses de nuestro país. En la gira de estos días, después de que habíamos conseguido un apoyo reconocido por el propio Fernández, que por todos lados dijo: agradezcámosle a los Estados Unidos de América que nos dio el apoyo en el Fondo Monetario Internacional como el socio más importante. Se dedicó entonces a ofrecerle en esta gira, como ya antes Selig se había mimetizado con Joe Biden, en esta gira dijo: tengo que complacer a Cristina, porque Cristina está un poquito ofuscada. Me mandó a su hijo a que renunciara a la banca de diputado, como antes le había mandado a renunciar a otros ministros. Lo que pasa es que en aquel momento Fernández no aceptó las renuncias. En este caso no era él quien la tenía que aceptar o rechazar, sino que la había hecho de manera indeclinable, cosa que no hicieron Guado de Pedro y toda la banda de la cámpora que está en el gobierno. Fernández entonces, ¿qué fue lo que hizo? En Rusia, que uno dice un país tiene que tener relaciones maduras. Recordemos que las tan denostadas relaciones carnales, cuando Guido Di Tella le regaló un osito a los Kelper, o cuando se hablaba de tener relaciones carnales en la época de Menem con los Estados Unidos, fueron muy vituperadas, no solamente por algún sector, mejor dicho, el peronismo no lo objetó, ni Kirchner, ni Néstor, ni Cristina dijeron nada de aquellas relaciones carnales, o sea que no están acostumbrados a este tipo de relaciones con otros países. Sí, desde la oposición fue un clamor general de que esas relaciones carnales iban a deteriorar la imagen de nuestro país. Déjame, Jorge, meter un bocado en el sentido de que toda esta gira se hizo en nombre del multilateralismo, que es un... Ahora iba eso, permitime que te concluya y después pasamos. Fernández se dedicó en ese momento a... cuando habló en Moscú y en Pekín, tenía que
tener buenos modales, agradecerle a Putin el tema de la vacuna, que sabemos que también tuvo un sesgo ideológico que nos impidió tener las 13.200.000 dosis de Pfizer, pero de ninguna manera vituperar a los Estados Unidos diciendo en una charla que duró muy pocos minutos, 5 veces, denostando a Estados Unidos y diciendo que era la puerta de entrada a Rusia en América Latina, que como bien dijo recién, Tomás ya tiene varias puertas, tiene la de Venezuela, tiene la de Cuba y la de Nicaragua. Pero en China continuó este papel de Selig y también, para agradar a sus tutores permanentes, el Instituto Patria y Cristina, elogió el embajador nuestro diciendo que la revolución, la nueva China, no se pudo haber hecho sin el Partido Comunista. El señor Vaca Narvaja tiene derecho a pensar lo que se le da la gana, lo que quiera del Partido Comunista. Si fuera un simple político, está bien, puede expresar lo que quiera, pero no puede evidenciar como representante de un país que tiene 44 millones de argentinos con miradas distintas, involucrándose en cuestiones internas del país en el cual cumple su misión. Esto ha llamado poderosamente la atención a toda la prensa internacional. Hay un artículo excelente del diario El País donde termina diciendo que realmente esto sorprende, y sorprende sobre todo cuando Estados Unidos está en un ambiente de tensión en la frontera con Ucrania, Rusia está en un tema de fuerte tensión en la frontera con Ucrania, y es solamente que le está dando la espalda a no solamente a Estados Unidos, sino también a la Unión Europea. La Argentina necesita un rumbo claro que aliente la inversión, la creación de empleo en un marco de seguridad jurídica. Para lograrlo, el mundo no es una amenaza, es una oportunidad, pero no lo entienden. Hay que explorarlo con inteligencia, pero no lo entienden porque ponen el caballo de la ideología delante de los intereses nacionales, lo que llamaba Alberdi sabiamente, Juan Bautista Alberdi, la inteligencia de los intereses de los países. Entonces, y acá te doy el pie para hablar de este tema, lo único que logramos con esto es, como hoy escribí en un artículo del diario Infobae, que tengamos el mote de chantas en todas partes, porque decimos una cosa en un lado y lo diametralmente opuesto en otro lado, en aras de decir que tenemos que tener un multilateralismo. El multilateralismo es no ir a la casa del otro a hablar mal del interlocutor con el que estuve antes teniendo una amable tertulia. El multilateralismo es saber negociar con todos los países en un plano de coordinación, no de subordinación, no sometiéndose como nos hemos sometido al decir que somos la puerta de entrada de Rusia en América Latina, o cuando, sobre todo, dos países como Rusia y como China, que están siendo tan severamente cuestionados por las violaciones permanentes de los derechos humanos, cuya comisión de la ONU, la Argentina pasó a ser uno de sus integrantes. El multilateralismo no es esto, es estar previamente poniendo como faro, como eje liminar, los intereses del país. Comerciar con todo el mundo, sí, tomemos el ejemplo de Uruguay, pero no generar relaciones carnales, relaciones de sumisión, de subordinación con determinados países por el sesgo ideológico del caprichito de un señor como Vaca Narvaja o del Instituto Patria, lo del multilateralismo. Perdón, Jorge, te corté antes y igualmente lo dijiste muy bien vos. El tema del multilateralismo se usó con muy mal timing. Creo que hay momentos para practicar el multilateralismo y este no es el momento. En este momento Rusia se está enfrentando duramente a Estados Unidos y a la Unión Europea y va a llegar el momento que va a tener que tomar una posición, digamos. La Argentina va a tener que hacer algo si las tensiones entre Rusia y Estados Unidos siguen creciendo. Ayer Putin se dirigió al mundo y dijo que sabía que la OTAN era un enemigo muy poderoso, pero que no iba a haber vencedores, y recordó que es una potencia nuclear, con lo cual la Argentina, más temprano que tarde, va a tener que explicar a Estados Unidos de qué lado está,
por un error táctico de haberse juntado con un líder ruso que está a punto de generar una guerra con la mitad del mundo occidental. Yo creo que la Argentina no lo va a hacer. ¿Y sabes por qué? Es porque la tradición peronista fue siempre de traición al mundo. Y arranca con Perón y Hitler. Le vendíamos la carne a los ingleses y avisábamos a los submarinos alemanes que estaban navegando por el Océano Atlántico de que le acabábamos de vender la carne a los ingleses para que bombardearan esos barcos. Y después cobrábamos, pero ya habíamos cobrado las divisas que ingresaban al país de eso. Le declaramos la guerra al eje Berlín, Japón, Berlín, Tokio, Roma, un día antes de firmarse la rendición de... Entonces no lo van a hacer, porque no lo hicieron nunca, no está en el ADN. El ADN está en quererse, está en eso, en quererse los piolas del barrio, y no se dan cuenta que el mundo, bueno, el propio Duhalde cuando asumió lo dijo, no pensé que el mundo estuviera tan interconectado. Lo dijo Ginés González García. El virus no llega a la Argentina porque está muy lejos en China. Se olvidó que existían los aviones. Hay un desprecio por las relaciones internacionales porque seguimos manejándonos con el ombliguismo, con un provincia que nos creemos, bueno, como fue siempre, los mejores del mundo, la picardía criolla, y el mundo nos demuestra que es otra cosa. Hace pocas horas se comparó con Noruega. No tiene la más pálida idea, Cristina, lo que la diferencia abismal que hay entre Noruega y la Argentina. Y le recuerdo que Noruega es un país neoliberal, con sesgo, por supuesto, con fuertes componentes de lo que es la socialdemocracia, pero la socialdemocracia justamente es un sistema de gobierno que privilegia mucho la economía de mercado, la economía social de mercado, pero economía al fin. Vamos a nuestro último, bueno, en realidad los invitados, columnista, que seguramente nos va a hacer algunos aportes interesantes, no sé si sobre este tema exclusivamente o sobre los temas que él se ha especializado, que son los temas vinculados con todo el tema de los medios de comunicación. Hola Matías, bienvenido nuevamente en este actual ciclo. Jorge? ¿Cómo andás, Ezequiel? ¿Todo tranquilo? Muy bien, gracias. Parece muy bien. Estaba escuchándolo recién muy atentamente sobre un poco de esta cuestión que parece chiste porque uno en definitiva no puede quedar bien con todos, ¿no? Esto es como, no sé, o va para un lado o para otro. Uno cuando trata de quedar bien con todos, después se termina viendo a la vista, digo, de que es inviable, es un camino inviable, y es una estrategia de este gobierno de política internacional, evidentemente la están pifiando. Y hablabas de la película Selig, que es bastante interesante, la he visto hace varios años, que recuerdo que ahí había un personaje que era la doctora Fletcher, que era la psicoanalista, que estaba representada, si mal no me falla la memoria, creo que era por Mia Farrow. Acá por ahí alguno que la haya visto estrenada en cine, que yo no es mi caso, el de Ezequiel tampoco, por ahí nos puede decir con más precisión, y que analice un poco el estado mental de Selig. Y en el análisis después se termina enamorando, si mal no recuerdo, la vi hace bastantes años, pero recuerdo que había algo que destacó ella, que era una cuestión de un caso muy fuerte de inseguridad. Es decir, que es muy preciso. Yo creo que es algo de lo que está pasando, no solo en el propio presidente, inseguridad por un montón de factores, que ahora si quieren comentamos algunos, pero en definitiva es algo que esa inseguridad que tiene el presidente se plasma indudablemente en la materia de la política internacional. Y está muy vinculado a lo que tenía preparado para charlar hoy, que es el tema de la comunicación de gobierno, ¿no? Un gobierno que, así como después de las PASO, tuvo una crisis interna muy fuerte, donde volaban nombres por los aires y terminó, entre tantos nombres que salieron, con Juan Mansur como jefe de gabinete, porque supuestamente le daba músculo político, un concepto que es absurdo, ridículo, porque en definitiva, además es incomprobable, digo, músculo, qué sé yo lo veo a Mansur, no sé, capaz le cortaron la membresía al gimnasio, no lo sé, pero lo que me da la sensación también es que ya antes de esa crisis el gobierno no daba pie con bola, y el gobierno que, si se quiere, ahora ha tenido con esta cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario que fue hace la semana pasada, pero que también me gustaría hacer una aclaración de esto, es un principio de entendimiento, hay que dejar en claro, porque acá todos los medios de comunicación dijeron el acuerdo con el fondo, y todavía falta la letra chica, que me parece lo importante en este tipo de acuerdos, en este tipo de entendimientos, si se quiere, sobre todo con este gobierno, digo, porque acá salen a vender cosas que después la pifian. Y en definitiva, lo que da la sensación es que a raíz de esta cuestión etimológica, si se quiere, que es un entendimiento, no es un acuerdo ya formalizado, sí avanzado, lo cual es muy también
es para celebrarlo en cierto modo, porque pese a que a algunos no les gusta mucho, es indudable que es algo positivo para no entrar en cuestiones económicas más severas, como un default y demás. Lo que es curioso es que el gobierno, la palabra ya la pierde, pero ya en algún momento se hablaba que era solo el presidente. Yo creo que ya todo el gobierno, porque uno escuchaba la propia vocera en un rol muy particular que tiene Gabriela Cerruti en este momento, decía que no iba a haber aumento de ninguna tarifa como producto de este entendimiento con el fondo, y ya estamos viendo que la nafta se disparó, se vienen aumentos inevitables en materia de electricidad, en materia de gas. Incluso el propio comunicado del Fondo Monetario dice algo como que va a ser fundamental la reducción de subsidios a la energía de manera progresiva para mejorar la composición del gasto público. Entonces, en definitiva, pareciera como que te dice una cosa, hacen otra, algo muy común en este gobierno. Pero acá quiero sacar un poco, y no creo que sea todo culpa del presidente tampoco. Sí, obviamente tiene un alto grado de culpa, no vamos a hacer una defensa. Pero me parece que hay una cuestión también de que era algo muy evidente, que no había que ser muy visionario para darse cuenta que con la heterogeneidad que tenía este frente de gobierno en el año 2019, sabíamos que ante este tipo de situaciones las cosas iban a salir mal, porque no sé si recuerdan, previo a que se esté afinando un poco el lápiz de esta cuestión del acuerdo del entendimiento con el Fondo Monetario, Cristina había hablado de las políticas de ajuste de los organismos multilaterales y demás. El propio Máximo le renunció a la presidencia en la Cámara de Diputados. En definitiva, pareciera que se está boicoteando, o sea, algo que venimos viendo hace tiempo, pero que en materia de comunicación también se da cuenta. Incluso a principio de año, por citar un caso, de la titular del PAMI vacacionando con el marido, en Cancún, o el ministro de Seguridad, en el momento que estamos todos en la costa levantando con el helicóptero sombrillas. En definitiva, yo creo que es malo el presidente indudablemente, pero tampoco lo ayuda mucho, en definitiva. Pero ya entrando un poco más de lleno a esta cuestión de la comunicación, de gobierno, esa debilidad que el gobierno tiene a nivel institucional, a nivel político, se está plasmando muy fuertemente en lo que es las estrategias que tratan de impulsar en materia de comunicación. Hay dos o tres ítems que me gustaría recalcar. Uno es que hay una estrategia de mostrar al presidente más cerca de sus ministros, en esta cuestión de un presidente más trabajador, más cercano, pero cuando uno ve las fotos de los ministros con los que se junta, son los ministros que responden a él. No vaya a ser que se junte con los ministros que están más afines al Instituto Patria, a la Cámpora, o sea que esa cercanía no es tal, ¿no? Y después también esta cuestión de esta portavoz que nombrábamos recién, el rol de Gabriela Cerruti, que parece no dar abasto, y uno cuando la escucha en las conferencias de prensa y demás, ante preguntas que son no incómodas, que son las que realmente le interesa a la gente, ella tiende a decir cosas absurdas o a tildar a los periodistas como, bueno, vos porque no querés no estás a favor del crecimiento del país. Y creo que en definitiva yo no soy yo en eso estoy un poco en las antípodas de esa creencia de un periodismo que todo el tiempo está haciendo operaciones, que lo hay, pero hay veces que hay preguntas que tenemos todos, hay cuestiones que no profundizan y en definitiva a veces juega en contra de ese rol de una persona que comunica, es decir, que informa pero no comunica. Y después esta cuestión de que la realidad le gana todo, un poco lo que decíamos recién, pero uno puede instalar, y hay grandes gurúes de la comunicación política que dicen de tratar de llevar un relato que impacte más en lo emocional y demás, pero si uno ve que el dólar sube y no baja, no hay mucho relato que valga. Si los cortes de luz siguen existiendo, no es un invento de los medios hegemónicos, y la gestión sanitaria es paupérrima. Si bien ahora han bajado un poco los datos, no es chiste esto, no es algo que sea liviano, y no es toda la cuestión que va en estas cosas políticas que a la gente no le importa. A la gente sí le importan algunos temas que parecieran que no están ni piensan estar en la agenda del gobierno, ¿no? ¿Cómo estás, Matías? Muy bueno el análisis. Yo te quería preguntar si vos ves que hay algún relato detrás de todas las cosas que va diciendo el gobierno a través del tiempo, porque pareciera que en un momento hablaban de reconstrucción argentina y que querían darle una épica a todo lo que se estaba haciendo por la pandemia, pero tampoco pareció que es algo que quedara. Ahora pareciera que quieren relanzar el gobierno después de las elecciones del año pasado y sin embargo no está claro cuál es el relato, para dónde van, contra quién se pelean, si quisieron pelear con la Corte, pero después parecía que no van a avanzar mucho más por ahí. Están como buscando cuál es el relato, qué es lo que están diciendo, para dónde hay que ir. Yo creo que por ahora lo que están diciendo es
cerrar con el fondo es la única opción posible. Pero bueno, el mismo gobierno también pareciera que podría haber sido de otra forma, porque si no, Máximo no hubiese renunciado. ¿Cuál es el metamensaje del gobierno? Es que en definitiva, Ezequiel, es muy interesante lo que planteás, porque yo creo que siempre he participado en varias cumbres de comunicación política y siempre me generaba como cierto escosor la situación de estas personas que están detrás de bambalinas y que algunos son conocidos, pero en general no son tan conocidos, que hablan de esta construcción del relato. Yo creo que uno puede construir un relato, pero si la realidad no te acompaña, es inviable, ¿no? Y yo creo que esta cuestión de buscar enemigos constantemente es algo muy común de la comunicación política, esta cuestión de poner a alguien enfrente. En su momento ha sido muy redituable tanto para el macrismo también como para Cristina, esta cuestión de, al tener a alguien enfrente, uno tiene como el foco puesto en esa relación de enemigo. Entonces por ahí las macanas que se manda uno, en este caso las macanas que se manda el gobierno, ponen el foco en la justicia. Entonces que la justicia evidentemente tiene que también tener hacer una autocrítica, es indudable, como el periodismo también y tantos actores de la sociedad. Pero al poner el foco en la justicia, entonces ellos como que pareciera que esto que decías bien de la Corte, ahora no van a avanzar tanto, por ahí da la sensación, pero como que se lavan un poquito las manos. No, miren, esto es como que patean la pelota hacia otro lado, ¿no? Yo creo que el gobierno, y esto se plasma en la comunicación, no entiende los límites y los alcances de los efectos de la comunicación, por más vocero que pongan y demás. Y yo creo que habías dicho algo que es bastante atinado, que es esta cuestión precisamente de instalar un relato, pero que también el relato, tiene que estar acompañado. La gente no es tonta. A veces yo creo que la comunicación política, y en estos casos comunicación de gobierno, subestiman mucho a la ciudadanía, como si la gente, como si fuésemos tontos, ¿no? No, porque nosotros, y estaba muy ligado a estos eslogan de campaña, la Argentina de pie, hablaba esta gente hace 2 años. Y uno se pone a ver, y de pie, entiendo, y vamos a darle si quieren el margen del primer año de gobierno, que hubo una pandemia, un aislamiento, que también se les fue de las manos. De pie no tuvo mucho, más que de rodillas casi nos pusieron, y lo mismo pasa en esto de la reconstrucción, y ahora hay una instalación que me parece que es ridícula, que es insostenible, que es esta cuestión del Alberto 2023, que es un mensaje que va mucho más hacia los de adentro, como que para tratar de instalar de algún modo una figura que está muy desgastada y es muy poco probable. Yo no soy, a mí no me gusta hacer premoniciones, pero es indudable que la figura, tratar de instalar al presidente en 2023, para eso todavía tenemos 2 años, que en Argentina es un montón, y los 2 primeros años, la verdad que fueron tristísimos. O sea, no sé hasta qué punto se puede instalar eso, ¿no? Bueno, es una necesidad política más que una realidad comunicacional, digamos. Necesitan mostrar que el presidente va a seguir para que siga teniendo efectividad su poder y legitimidad, digamos, su mandato. Si no, es como un Pato Rengo que tiene 2 años ahora sin poder. Totalmente, y va por ese lado, pero es inverosímil. O sea, tenemos que saber que esto es algo que no tiene ningún tipo de asidero. La gente no es tonta, nos pasa a todos. La verdad que es inviable todo lo que se está haciendo. Lo bien decía Jorge, en lo que es política internacional, que muchos piensan, bueno, la política internacional por ahí no afecta tanto, porque lo ven algo más lejano. Pero estamos haciendo amigos políticos que precisamente el mundo los está evitando. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es cosa de aliento corto. Es todavía no darse cuenta que el mundo está, lo que estás diciendo en un lado repercute en otro lado de una manera impensada. Y máxime cuando sos el presidente de la nación. O sea, cuando tenés que tener un cuidado. O sea, yo me pongo en la piel de él y sería sumamente cuidadoso. Y está bien, si llegó al gobierno empujado de la mano de Cristina y sabe que no... Es tanto el poder que tiene Cristina que avasalló su dignidad. Yo, si fuera el presidente de la República, primero no hubiera llegado de esta manera, pero si hubiera llegado, bueno, me sentaba y decía, el presidente soy yo ahora. La Constitución me inviste de un poder como que tenemos un régimen presidencialista. Y él necesita, es como que, bueno, no hemos visto en público cómo lo reta, le pone la mano, ahora lo vamos a volver a ver. No me extrañaría que en el discurso inaugural de las sesiones, en un momento dado, le interrumpiera para acotar ella. Entonces, esto es buscan la necesidad política, pero bueno, así aparecen también figuras que a lo mejor eran impensadas hace un tiempo, como el caso de Milei o de Esper, que surgen justamente ante estas situaciones de que quieren escuchar la verdad. Hoy la gente está podrida de escuchar mentiras, porque como decís bien, van a cargar nafta
y la nafta aumentó. Van al supermercado y antes lo que pagaban con 1.000 pesos podían hacer algo, con 1.000 pesos no hacen nada. Sin embargo, y te venden ahora que han dado un aumento a los jubilados que parece que fuera espectacular y es una miseria. Bueno, muchísimas gracias, Matías, y como siempre acá me hacen señas por todos lados de que me vaya, me quieren echar Gerardo y Horacio. No, ellos miran la hora y tienen razón, nos excedimos, pido perdón al programa que viene después que nuestro. Nos vamos hasta el próximo miércoles a las 17 horas, si Dios quiere. Gracias, chao.